Bueno, a continuación voy a presentar mi trabajo autónomo. Este es un trabajo perteneciente a la Cátedra de Urología que imparte el doctor Marcelo Dazo en la Universidad Técnica de Manabí. Pues fue realizado por mi compañera Ana Giselle Macías Álava y pues por mí, que estoy hablando en este momento, quien soy María Belén Vélez Quevedo. Entonces, este trabajo trata del síndrome nefrítico, del cual voy a hablar a continuación. Pues, ¿qué es el síndrome nefrítico? El síndrome nefrítico agudo viene siendo la consecuencia de una respuesta inflamatoria aguda que sufre el glomérulo ante diversos estímulos. Este estímulo puede ser el depósito de complejos inmunitarios o puede ser la liberación de mediadores inflamatorios pues, en el mismo glomérulo. La etiología de este podemos describirla como de etiología infecciosa, como la glomerulonefritis postestreptocócica, que vendría siendo como la eh, patología que describe este síndrome, por así decirlo, ya que pues es la que más se relaciona con el mismo. Esta se produce en niños de 2 a 12 años, luego de que estos han padecido una infección estreptocócica faríngea o cutánea. Además de otra causa puede ser la glomerulonefritis postinfecciosa, ya sea por una infección vírica, bacteriana o incluso parasitaria. La siguiente clasificación etiológica vienen siendo las enfermedades glomerulares primarias, donde se encuentra la nefropatía por IgA, donde se encuentra la glomerulonefritis mesangioproliferativa o donde se encuentra la glomerulonefritis eh, mesangiocapilar. También tenemos a las enfermedades sistémicas como lo es el lupus eritematoso sistémico, la vasculitis, la púrpura trombótica trombocitopénica, donde también está el síndrome de Gotts-Pasteur y la crioglobulinemia. Y pues otras enfermedades como lo son el síndrome de Guillain-Barré, luego de tratamientos con radioterapia o luego de tratamientos con quimioterapia, puede darse también por tromboembolia o por infartos renales, en fin. La fisiopatología, la común que va a hacer es una inflamación glomerular y esta inflamación glomerular se va a dar ya sea por factores genéticos, por factores inmunológicos, por alteraciones en el sistema de complementos, alteraciones en la coagulabilidad, perdón. Eh, bueno, por factores genéticos, pues aquí la que resalta va a ser la alteración en el ADN del exón que va a codificar a las proteínas localizadas en el glomérulo, en el intersticio o en el epitelio tubular. En cuanto a los factores pues, inmunológicos, las alteraciones inmunológicas que pueden ocasionar inflamación glomerular, pues están dadas tanto por mecanismos humorales como por mecanismos celulares. Por mecanismos humorales puede ser ya sea por anticuerpos contra los componentes de la estructura del glomérulo o por complejos antígeno-anticuerpos que se van a depositar en el glomérulo. Eh, el sistema de complemento, como sabemos, se puede activar por la vía clásica, por la vía de la lectina o por la vía alternativa. Pues la ruta de activación también nos puede guiar a la entidad clínica presente. Por ejemplo, cuando ésta se activa por la vía alternativa, vamos a ver que C3 disminuye y C4 se encuentra en nivel normal. Y esto se puede encontrar en la glomerulonefritis postestreptocócica. Entonces podríamos orientar nuestro diagnóstico clínico a esta. Además, también esta inflamación glomerular puede ser producida por alteraciones en la coagulabilidad, por apoptosis, por síntesis alteradas de citocinas, que va a hacer que los leucocitos pues se vayan a ingresar. Bueno, entonces esta inflamación glomerular lo que puede ocasionar es lesión capilar glomerular, lo que a su vez va a hacer que aumente la permeabilidad, lo que va a dejar que pasen glóbulos rojos y proteínas, lo que ocasionan pues proteinuria y hematuria. También va a haber disminución del filtrado glomerular y esto va a hacer que se retenga sodio y agua. Esto genera oliguria, pero además de esto, la retención de sodio y agua va a elevar la volemia. Entonces, este aumento de volemia genera edema. Este edema intersticial a la vez va a ocasionar pues compresión y anoxia que también interviene
en la disminución del filtrado glomerular, pero activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y este, a más de verse implicado en la retención de sodio y agua, pues también sabemos que participa en la generación de hipertensión arterial. Bueno, hablemos de las manifestaciones clínicas y analíticas. Pues primero debemos saber que hay que realizar una buena historia clínica y en esta hay que pues indagar sobre los fármacos que toma el paciente, sobre enfermedades previas, sobre antecedentes familiares de nefropatías. Eh, ya, entonces clínicamente el síndrome nefrítico se va a caracterizar por hematuria y la presencia de otros signos como lo son la aparición de edemas, la hipertensión arterial, oliguria, proteinuria, disminución de la función renal y azoemia, entre otros. Entre otros, ya que pues puede haber también cefalea, fiebre moderada, dolor abdominal, malestar general, anorexia. Bueno, la hematuria. La hematuria generalmente va a ser macroscópica. Hay que destacar que este es el signo más frecuente. La hematuria glomerular a menudo se acompaña con hematíes dismórficos y con acantocitos. Se va a observar con frecuencia la presencia de cilindros hemáticos en el sedimento urinario. Es importante saber que a pesar de que la hematuria es macroscópica, no debe pasarse por alto la realización del sedimento urinario, ya que hay muchos factores que alteran el color de la orina. Puede ser que el paciente esté ingiriendo medicamentos que tiñan el color de su orina o puede ser que nos confundamos y el paciente no presente una hematuria como tal, sino que lo que presente sea una hemoglobinuria o una mioglobinuria. Bueno, el momento de aparición de la hematuria también es bastante clave para orientar hacia un diagnóstico. Por ejemplo, si la hematuria aparece después de 1 o 2 semanas de que el paciente ha presentado una infección estreptocócica faríngea, pues ya se orienta el diagnóstico a una glomerulonefritis postestreptocócica. O también puede orientarse el diagnóstico a una glomerulonefritis postestreptocócica si la hematuria ha aparecido después de unas 2 o 4 semanas de que el paciente ha tenido una infección estreptocócica cutánea. Bueno, también cuando la hematuria aparece de forma conjunta con otro proceso infeccioso, cuando se ve relacionado con el ejercicio físico o la vacunación o tiene lugar en el curso de otra enfermedad sistémica, pues sugiere una etiología diferente a una glomerulonefritis postestreptocócica. En este caso, pues podríamos decir que puede ser por una eh, eh, glomerulopatía secundaria a una nefropatía por IgA. Bueno, otro signo es el edema. El edema generalmente es de predominio matutino, va a presentarse con una localización periorbitaria y luego va a ir extendiéndose posteriormente hacia las extremidades, hacia el escroto e incluso hasta el abdomen. Es infrecuente que se desarrolle en la sarca, pero hay que destacar que el edema tiene relación con la proteinuria. Entonces, mientras mayor sea la proteinuria, eh, mayor va a ser la presencia del edema. Otra cosa también a destacar es que, como sabemos, pues aumenta la volemia, entonces pues puede haber aumento de la presión venosa central, lo que puede ocasionar ingurgitación yugular, también puede desarrollarse edema pleural, puede desarrollarse ascitis, puede presentarse el paciente con disnea e incluso con ortopnea secundario a la congestión del árbol vascular pulmonar. Bueno, en cuanto a la hipertensión arterial, pues esta aparece habitualmente con hematuria, tanto así que en el 50% de los pacientes que presentan síndrome nefrítico y presentan hematuria, pues tienen hipertensión arterial. Esta suele ser de predominio diastólico y en ocasiones se presenta como una hipertensión maligna o acelerada con convulsiones y con otras alteraciones neurológicas, con insuficiencia cardíaca de alto gasto e incluso puede encontrarse al examen del fondo de ojo la presencia de edema de papila.
Bien, ahora tenemos la oligonuria. La oligonuria nos va a sugerir el desarrollo de una insuficiencia renal aguda. Además, esta situación conlleva a un aumento del edema y del empeoramiento de los signos congestivos y de la presión arterial. También va a estar asociada a alteraciones electrolíticas como hiponatremia, hiperpotasemia y acidosis metabólica. Cabe recalcar que esta insuficiencia renal aguda que puede verse va a ser reversible, pero en algunos casos puede evolucionar hacia su cronicidad, dependiendo de su causa. También es importante saber que la oligonuria y la insuficiencia renal aguda no siempre van a ser un signo de mal pronóstico. La proteinuria, por otra parte, en el síndrome nefrítico agudo va a ser variable, pero por lo general no supera los 3 gramos en 24 horas, a diferencia del síndrome nefrótico, en donde sí va a haber una proteinuria masiva, que va a superar los 3 gramos en 24 horas. Bien, ahora tenemos las exploraciones complementarias urgentes. En cuanto a la consulta de urgencias, vamos a pedir primero una hematimetría con fórmula de recuento leucocitarios. En este podemos detectar anemia, la cual nos va a sugerir una glomerulonefritis membrano proliferativa o un síndrome hemolítico urémico asociado a trombocitopenia. La linfocitopenia nos va a guiar hacia un lupus eritematoso sistémico y una leucocitosis o linfocitos activados nos va a indicar una causa infecciosa. Por otro lado, en la bioquímica sanguínea tenemos que determinar la glucosa, el sodio, potasio, cloro, urea, creatinina, calcio, proteínas totales, aspartato aminotransferasa y alanina aminotransferasa y la creatinina quinasa. Es importante saber que una elevación persistente en un corto espacio de tiempo de la urea y la creatinina nos va a sugerir una glomerulonefritis rápidamente progresiva. En la orina completa con sedimento, también es importante pedirla y vamos a detectar en esta posibles eosinófilos, lo cual nos traduce una afectación túbulo intersticial inmunolérgica. También podemos encontrar hematíes dismórficos y cilindros hemáticos, que como ya sabemos nos puede sugerir una glomerulopatía. Y una proteinuria persistente, es decir, una proteinuria mayor a 6 a 8 semanas, nos va a indicar ya una afectación que pasa de aguda a crónica. Es importante saber que todos estos exámenes complementarios van a estar más guiados a reconocer la etiología que puede estar causando el síndrome nefrítico agudo. También vamos a pedir estudio de coagulación, gasometría arterial, electrocardiograma por las alteraciones electrolíticas que hay en esta situación clínica y las radiografías posteroanterior y lateral de tórax. También destinada a que nos ayude a identificar la causa del síndrome nefrítico agudo. Por ejemplo, en esta imagen que tenemos aquí, son pulmones de un paciente con síndrome de Goodpasture, que como sabemos, ¿no?, forma parte también de la etiología de un síndrome nefrítico agudo. Tenemos el tratamiento. El tratamiento va a ir más bien guiado o dirigido a tratar las infecciones, si las hubiese, y también a corregir la retención hidrosalina con diuréticos e hipotensores. Pero si nos encontramos con casos refractarios o con casos en donde haya anasarca, entonces es importante hacer técnicas de depuración extracorpórea, como por ejemplo una ultrafiltración aislada o en el caso de una hemodiálisis o una hemodiafiltración. Pero también es importante la adopción de medidas generales que pueden autolimitar el cuadro, por ejemplo, reposo,
el reposo en cama, sobre todo durante la fase aguda de la enfermedad, una dieta hiposódica estricta, estricta con restricción hídrica y salina. Esto quiere decir que que el paciente no supere los 1000 mililitros de agua diarios, y también que tenga una dieta hiposódica que sea de 2 a 3 gramos o menos de estos valores cada 24 horas, sobre todo si hay edemas. También es importante el control de la presión arterial, de la diuresis y del peso del paciente, y una restricción moderada de proteínas, sobre todo si hay insuficiencia renal u oligonuria. En estos casos es importante que el paciente tenga una dieta hipoproteica y que también se restrinja el potasio. El tratamiento de los edemas y la hipertensión arterial. Este principalmente se va a tratar con diuréticos, estas situaciones clínicas. Principalmente tenemos la furosemida, que es un diurético de ASA, en dosis inicial media de 20 miligramos cada 6 horas. Este también se puede asociar a diuréticos tiacídicos como la clortalidona, en dosis que oscilan entre 25 a 50 miligramos cada 48 horas y 100 miligramos cada 24 horas. Es importante que cuando usamos un diurético tiacídico estemos evaluando la potasemia. Y también es importante recalcar que los diuréticos tiacídicos suelen no ser eficaces cuando el aclaramiento de creatinina se encuentra por debajo de 30 mililitros por minuto. Ahora bien, si utilizando los diuréticos, la restricción salina, aún no se controla la hipertensión arterial, entonces utilizamos hidralazina, que es un fármaco antihipertensivo con acción vasodilatadora, en dosis media de 25 miligramos cada 6 horas. O bien, también en su defecto se puede utilizar un calcio antagonista, como es el nifedipino, en dosis media de 60 miligramos cada 24 horas. Los diuréticos ahorradores de potasio no se encuentran indicados, y los bloqueadores del sistema renina-angiotensina-aldosterona tenemos que usarlos con precaución porque tienen el riesgo de causar hiperpotasemia y así empeorar la función renal. También es importante la corrección de las alteraciones electrolíticas, sobre todo de la hiperpotasemia, y la corrección del equilibrio ácido-básico, como es la acidosis metabólica. Para llegar a la diálisis se tienen que cumplir ciertas indicaciones, y entre estas está primero un edema agudo de pulmón o una hipertensión arterial grave que no responde al tratamiento médico, una hiperpotasemia grave refractaria que no responde al tratamiento médico, una acidosis metabólica grave también que no responde al tratamiento médico, o que hayan signos y síntomas de insuficiencia renal grave, por ejemplo, una pericarditis o una encefalopatía urémica. Y en cuanto a los antibióticos, pues estos solo se utilizan cuando hay una infección activa, confirmada por cultivo faríngeo o cutáneo del paciente, y cuando este es positivo para estreptococo del grupo A. En estos casos hay que utilizar penicilina G benzatínica o fenoximetilpenicilina, pero si el paciente es alérgico a la penicilina, utilizamos en estos casos la claritromicina. Esto ha sido nuestro proyecto. Muchas gracias.